Hola, curiosos del mundo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en Egipto? Famoso por sus magníficas pirámides, por su rica cultura y por los misterios que rodean su historia, este fascinante país es mucho más de lo que se imagina. Hoy embarcaremos en un viaje por 20 curiosidades increíbles sobre Egipto que seguramente te sorprenderán. ¿Estás preparado? ¡Vamos allá! Las pirámides de Giza. Las pirámides de Giza, un símbolo icónico de Egipto, no son solo estructuras impresionantes, sino también un testimonio de las habilidades de ingeniería de la época. La Gran Pirámide de Keops, la más grande de ellas, fue construida durante el reinado del faraón Keops y está compuesta por alrededor de 2,3 millones de bloques de piedra. ¿Química? Imagínate el trabajo que fue mover y posicionar cada uno de esos bloques, muchos de los cuales pesaban más de 2,5 toneladas. Y lo más sorprendente, se cree que los trabajadores que construyeron las pirámides eran bien tratados, recibiendo comida y refugio, desmitificando la idea de que eran esclavos. Es un simbolismo poderoso de lo que se puede lograr con colaboración e ingenio. El río Nilo, la vena de Egipto, el Nilo, que se extiende por más de 650 kilómetros. No es solo un río. Es el corazón de Egipto. Proporciona agua en una región mayoritariamente desértica y sus inundaciones anuales eran fundamentales para la agricultura, fertilizando las tierras circundantes. Sin el Nilo, la civilización egipcia tal como la conocemos podría no haber existido nunca. Las personas basaban su vida y sus celebraciones alrededor de este magnífico río, que también es un símbolo de renacimiento y vida, reflejando la profunda conexión entre la naturaleza y la cultura egipcia. La momia de Tutankamón. El faraón Tutankamón, que gobernó durante solo 9 años, es uno de los monarcas más conocidos de Egipto, no solo por su reinado, sino también por el descubrimiento de su tumba en 1922 por Howard Carter. La tumba estaba repleta de oro, joyas y objetos personales, y su legado continúa fascinando. El hecho de que su tumba permaneciera intacta por más de 3000 años, mientras que muchas otras fueron saqueadas, es una ironía que destaca la suerte de este joven faraón. Tutankamón se menciona a menudo en historias sobre maldiciones, pero su verdadero legado es la luz que arrojó sobre el antiguo Egipto. El politeísmo egipcio. El panteón egipcio estaba repleto de más de 2000 dioses y diosas, cada uno representando aspectos de la vida, la muerte y la naturaleza. Por ejemplo, Isis, la diosa de la maternidad y la magia, y Osiris, el dios de los muertos. La adoración de estos dioses estaba entrelazada en todos los aspectos de la vida cotidiana, desde la agricultura hasta rituales de paso. La creencia en dioses con cabezas de animales no solo es fascinante, sino que también simbolizaba las características que se valoraban, como la fuerza, la astucia y la protección. Esta diversidad religiosa es un presagio del rico tejido espiritual del antiguo Egipto. El arte de la momificación. La momificación era una práctica compleja y religiosa, destinada a preservar el cuerpo para la vida después de la muerte. El proceso podía llevar hasta 70 días e incluía la remoción de órganos, que eran almacenados en vasos canopos, y la deshidratación del cuerpo con natrón, una sustancia natural. Esta práctica no era solo una cuestión de preservación física, reflejaba la creencia egipcia en la eternidad del alma. De hecho, la momificación es un símbolo potente de la conexión entre la vida y la muerte en Egipto, mostrando cómo esta civilización consideraba la vida después de la muerte como una extensión de la vida terrenal. La escritura jeroglífica. Los jeroglíficos eran una forma de escritura visual compuesta por símbolos que representaban objetos, sonidos y conceptos. Se usaban en templos, monumentos y tumbas y eran considerados sagrados. La lectura de jeroglíficos requiere el entendimiento de más de 700 símbolos, lo que convierte su desciframiento en un verdadero arte. La piedra de Rosetta, descubierta en 1799, fue crucial para descifrar esta escritura antigua, revelando secretos de la historia egipcia. Esta forma de comunicación es un simbolismo del poder de las palabras y de la necesidad de registrar la historia. Nessin. El Museo Egipcio y sus reliquias. El Museo Egipcio, localizado en El Cairo, es uno de los mayores museos del mundo, con más de 120.000 artefactos antiguos, entre ellos la famosa máscara funeraria de Tutankamón, hecha de oro puro, que es considerada una obra maestra del arte egipcio. Visitar este museo es como entrar en un portal al pasado,
donde cada objeto cuenta una historia, y muchos de ellos tienen un valor cultural incalculable. Este espacio es un testimonio de la impresionante herencia histórica y cultural de Egipto. Los faraones y su deificación. Los faraones eran vistos como intermediarios entre los dioses y el pueblo. No eran solo líderes, sino también entidades divinas. Esto significaba que sus decisiones políticas eran, en muchos casos, vistas como mandatos divinos. Esta creencia era un dispositivo de control social, que permitía a los faraones gobernar con poder absoluto. Tras su muerte, muchos faraones eran momificados y enterrados con objetos de valor, creyendo que los necesitarían en la otra vida. El concepto de gobernanza divina continúa resonando a través de los siglos en la política y la religión. El Antiguo Imperio y sus avances. Antiguo Egipto es considerado una de las primeras civilizaciones avanzadas del mundo. Desarrollaron sistemas sofisticados de escritura, matemáticas e ingeniería mucho antes que otras culturas. Las técnicas de construcción utilizadas en las pirámides reflejaban un profundo conocimiento de la geometría y el alineamiento astronómico, en una época en que sus contemporáneos aún luchaban por establecer asentamientos permanentes. La capacidad de Egipto de unir arte, ciencia y religión creó una rica tapicería cultural que influyó en civilizaciones de todo el mundo. La revolución de la irrigación. El sistema de irrigación de los antiguos egipcios es un triunfo de la ingeniería que utilizaba la inundación de las tierras del Nilo para fertilizar las cosechas. Reconociendo el patrón de las inundaciones, los egipcios desarrollaron prácticas agrícolas que permitían una producción abundante de alimentos. Esto no solo sustentó a la población, sino que también permitió el surgimiento de ciudades y el desarrollo de una sociedad compleja. La técnica de irrigación es un ejemplo claro de cómo la naturaleza y la inteligencia humana podían unirse para producir resultados extraordinarios. Arquitectura monolítica. Las construcciones egipcias, desde templos hasta monumentos funerarios, estaban diseñadas para impresionar y resistir la prueba del tiempo. Los grandes templos de Karnak y Luxor están hechos de enormes bloques de piedra que, a pesar de los milenios, impresionan hasta el día de hoy. Esta arquitectura monumental no solo demostraba el poder del faraón, sino que también reflejaba la conexión de los egipcios con sus dioses. Cada piedra estaba cargada de significado, simbolizando la fuerza y la permanencia de la cultura egipcia. El culto a los gatos. Los gatos eran venerados en el antiguo Egipto y simbolizaban protección y comodidad. Había una diosa llamada Bastet, que era representada como una mujer con cabeza de gata, y su adoración era un reflejo de la importancia de estos animales en la vida cotidiana. Tanto domésticos como cazadores, los gatos eran fundamentales para controlar la población de roedores, protegiendo los almacenes de grano. La relación de los egipcios con los gatos es un recordatorio de la conexión especial que se desarrolla entre humanos y animales. La cerveza en el día a día. La cerveza era una parte central de la dieta de los egipcios, consumida por todos, independientemente de la edad. Hecha de cebada y agua, era considerada una bebida nutritiva, e incluso los trabajadores que construían las pirámides la recibían como parte de su dieta diaria. Curiosamente, los egipcios creían que la cerveza confería salud y fuerza. No era solo una bebida, sino un elemento social que unía a familias y amigos en celebraciones y festivales. El papiro y la innovación de la escritura. El papiro, una planta que crece a orillas del Nilo, fue la primera forma de papel del mundo. Los egipcios usaban el papiro para registrar todo, desde documentos administrativos hasta obras literarias. La innovación en el uso del papiro fue un hito en la historia de la escritura, permitiendo la difusión del conocimiento y la cultura. Esta técnica es un ejemplo del ingenio humano y la capacidad de transformar recursos naturales en herramientas esenciales para la comunicación. El oro y su significado. El oro era visto como la piel de los dioses y tenía un significado profundo en la cultura egipcia. No solo era un símbolo de riqueza, sino que también representaba la inmortalidad. Los faraones eran frecuentemente enterrados con grandes cantidades de oro, ya que creían que esto garantizaría su estatus en la vida después de la muerte. Este metal precioso simbolizaba lo eterno y la luz, reflejando el sol abrasador que iluminaba Egipto. Festivales y bailes del Antiguo Egipto. La vida social egipcia era vibrante, llena de festivales en honor a los dioses.
Las celebraciones incluían danzas, música y banquetes, enfatizando la alegría y la unión de las personas. Las bailarinas eran respetadas y a menudo se las veía como portadoras de bendiciones. Este lado festivo es un recordatorio de la importancia de las tradiciones culturales y del valor que los egipcios daban al ocio y a la celebración de la vida. Vida en el desierto y oasis. Egipto es en gran parte desértico, pero los oasis eran fundamentales para la supervivencia, ofreciendo agua y alimento. Lugares como Siwa y el oasis de Karga eran puntos de parada esenciales para comerciantes y viajeros. Estos oasis eran vitales para el intercambio cultural, ya que servían como centros de comercio e interacción entre diferentes pueblos y tradiciones. El calendario egipcio. El calendario egipcio, con 365 días, fue uno de los primeros intentos de entender el tiempo. Dividido en 3 estaciones, ayudaba a prever el momento de la inundación del Nilo, esencial para la agricultura. Esta habilidad de calendarios muestra cuán avanzados eran en sus observaciones astronómicas, influyendo incluso en calendarios posteriores. Mujeres en el Antiguo Egipto. Aunque el Antiguo Egipto era una sociedad patriarcal, las mujeres disfrutaban de derechos considerables. Podían poseer propiedades, iniciar divorcios y hasta ocupar cargos de poder, como la famosa faraona Hatshepsut. El papel de las mujeres en la vida cotidiana y en la política revela cuán compleja y diversa era la sociedad egipcia, desafiando estereotipos sobre el mundo antiguo. El legado de Egipto. El legado de Egipto es palpable en nuestra sociedad moderna. Desde la arquitectura hasta las ciencias, la influencia egipcia es indiscutible. Muchas de las innovaciones que comenzaron en Egipto continúan siendo fundamentación, es un emocionante testimonio de la creatividad y la resiliencia humana. Entonces, ¿qué te parecieron estas curiosidades sobre Egipto? Este país tiene una rica tapicería de historias, tradiciones e innovaciones que moldearon no solo la civilización egipcia, sino también el mundo entero. No olvides dejar tu like y compartir tus curiosidades favoritas en los comentarios. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.